trabajar el tema texto. Si yo les pregunto a ustedes si la palabra hola es un texto, seguramente voy a escuchar diferentes respuestas. Algunos me van a decir no, porque es una sola palabra, porque una sola palabra no es un texto, porque para que sea texto tiene que haber muchas palabras. Y otros seguramente me van a decir que sí. Y si yo les pregunto los motivos de esa afirmación, y me van a decir porque me está saludando, porque intenta comunicarse con el otro. Y en ese sentido tenemos posiciones, ambas posiciones son verdaderas. Aquellos que dicen que la palabra hola no es texto, construyeron la noción de texto o siguieron con la noción de texto en base a lo que las gramáticas estructuralistas denominaban. Denominaban el texto como un conjunto de palabras y hacían foco o énfasis a aspectos gramaticales y ortográficos. Entonces, en ese sentido, en la palabra hola no se puede analizar mucho. Aquellos que dijeron que sí, que la palabra hola es un texto, también están en lo cierto. ¿Por qué? Porque mediante esa palabra provoco la reacción de un receptor, porque lo estoy saludando, quiero que a su vez me responda. Entonces hay una intención comunicativa. Así que si nosotros tuviéramos que definir el texto, tendríamos que partir de las nuevas concepciones que se manejan y dejar un poco de lado estas concepciones que pertenecen al estructuralismo o a la gramática generativa, que tomaban al texto como la unidad de análisis de la lengua, pero enfocándose en los aspectos justamente gramaticales, normativos, ortográficos, sintácticos, para poder analizar esa sucesión de palabras en el marco de alguna oración o de un párrafo o de un texto. Entonces, en ese sentido, yo voy a tomar dos definiciones que, a mi entender, son muy completas, y una es del autor Fernando Avendaño y de la autora Adriana Perrone, del texto La didáctica del texto, que dice que el texto es toda unidad de comunicación cifrada en uno o en varios códigos, concluida y autónoma, configurada por un contenido y un espacio retórico. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿por qué es una unidad de comunicación? Porque justamente es una secuencia de signos lingüísticos, no lingüísticos también, porque acá hago un paréntesis en base a lo que dijimos en el video anterior. Un semáforo comunica, una mirada comunica, un gesto comunica. Entonces no podemos enfocar que solamente el texto es algo que tiene que ver con la escritura. Va más allá. Nosotros podemos leer y podemos otorgar sentido a un montón de signos que configuran un texto. Entonces, ¿por qué es una unidad de comunicación? Porque es una secuencia de signos que produce sentidos y que transmite un significado completo. Está cifrada en uno o varios códigos. Hablábamos antes que el código lingüístico es el referido al idioma, a las palabras, el paralingüístico a los gestos y el no lingüístico a aquello que se transmite a través de las señales de tránsito. Entonces, nosotros podemos configurar un texto o leer en forma de texto a través de los gestos, de un mapa, de una partitura musical, de un cuento, de una mirada. Por eso la aparición de uno o varios códigos. Es concluida y autónoma esta unidad de comunicación. ¿Por qué? Porque el texto ya de por sí es autorreferencial. Se cita a sí mismo, tiene una autonomía comunicativa porque trabaja bajo las propiedades de la coherencia, la cohesión y la adecuación, es decir, trabaja con una independencia en cuanto a funcionar como un todo con sentido, teniendo en cuenta las características
del contexto y las características también de emisor y receptor. Por lo tanto, configura un todo semántico. De por sí ya tiene significado. Y por último, está configurada por un contenido y un espacio retórico, es decir, hay un conjunto de informaciones que se encadenan bajo la idea de un núcleo o un tema que los reúne. Entonces, en ese sentido, se configura todo un conjunto de palabras o un conjunto de oraciones mediadas por un tema central. Es así que el texto pasa a ser justamente la unidad de análisis de la lengua. Otra definición que me gustó mucho es la del autor Daniel Cassani, del libro Enseñar Lengua. En esta definición, el autor toma o habla de la palabra texto para decir que es cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. Por lo tanto, en este sentido, lo que interesa es la función social. Antes simplemente el texto era abstraído para poder ser estudio o análisis de las teorías lingüísticas. Con la aparición de las nuevas teorías del texto a partir de los años 70, las lingüísticas del texto o el trabajo con el discurso, ya el texto pasa de significar solamente en los planos sintácticos, semánticos, a tener una función social.